con él. El día de hoy tengo a una hermana en Cristo, a una amiga. La conocí en una conferencia de mujeres y me quedé, este testimonio lo tienes que escuchar tú y también compartirlo porque realmente te va a impactar lo que Dios ha hecho en su vida. Y ella es Marcela Carvajal. Muchas Muchas gracias. gracias. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué creen? Les voy a decir algo. Esta es la segunda toma. Sí, El así es. primer episodio, pues resulta que se grabó, pero sin audio. Así que nos pasa de todo dentro de las grabaciones, pero gracias por tu disposición, por tu tiempo, porque estuvo dispuesta a volver a venir a grabar y todo. ¿Y esa es para qué? Para expresar, para comentarles lo que Dios ha hecho en su vida. Y Marce, pues para aquellos que no te conocen, a ver, ¿quién es Marcela Carvajal? Cuéntanos todo. Todo. Bueno, bueno, más o menos, lo que quieras. ¿Quién es Marcela Carvajal? Es una mujer muy penosa, pero muy feliz. Tengo 2 hijos ya grandes. Y sí, soy Marcela Carvajal. ¿Y de dónde naciste? Yo nací en Oceanside, Ok. sí. em, pero siempre he vivido aquí en San Diego, Ajá. en El Cajón, en La Mesa. Ah, Fui aquí a la escuela en El Cajón y la high school en La Mesa. Ah, Mi segunda casa fue en Mexicali, Eso. porque mi mamá es de Mexicali y siempre cada fin de semana, cada verano, cada vez que no tenía que estar en la escuela, mi mamá ya estaba Vámonos. lista con el carro, vámonos. Sí, con las maletas. Sí, Vámonos a disfrutar por allá. así es. Cachanilla, ¿no? Y cuéntanos de tu trasfondo familiar. A ver, explícame. Sí, en la cuestión, ¿vienes de una familia funcional, mamá, Muy papá? bien, sí, sí, sí. No, vengo de una madre soltera. Ok. Gracias a Dios tuvo el apoyo ella de mis abuelitos, sus papás, y me crié más con ellos, que pienso yo que fue una bendición en realidad. Sí, Sí, porque mi mamá, pues, ella estaba muy ocupada, siempre siendo mamá soltera. es difícil. Sí, exactamente. Primero recuerdo que tomaba clases para aprender bien el inglés y entre medio se iba a trabajar, limpiaba casas o con una madrina mía, una florería, o sea, como pudiera, sacar dinero. Sí. Y muchas veces iba con mi abuelito y me dejaban con mi abuelita, mi nana, eh, y pues yo muy feliz con ella. Casi siempre en Mexicali. Ay, qué Sí. hermoso. Y cuando iba a la escuela, pues claro, aquí en San Diego. Sí, sí, tenemos el mismo caso, ¿no? De esas mamás luchonas que por circunstancias de la vida, por decisiones, ¿verdad? Este, fueron madres solteras, pero Ujú, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por las abuelitas, los abuelitos así que es, están ahí presentes apoyando en la crianza y pues somos bendecidas al tenerlos en exacto, nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo exacto. marcaron en tu infancia esa influencia de tus abuelos? Ay, mira, mis abuelos, por ejemplo, mi abuelita, yo sé que gracias a ella siempre he creído yo en Dios, porque ella siempre me enseñaba de Dios. Eh, Mi abuelito muy estricto, pero me sirvió mucho, Sí, porque por él aprendí lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, porque mi mamá, pues, no tenía tiempo, como estábamos diciendo, ¿no? Eh, y pues sí, gracias a Dios por mis abuelos, yo siempre estoy bien, y por mi mamá, sí, pero yo pienso que si no hubiera sido por mis abuelos, si ellos no hubieran estado ahí, sí. yo pienso que yo hubiera sido otra persona completamente. A Te lo mejor me hubiera mantuvieron perdido. en el redil, Sí, ¿no? Como sí, decimos. sí, Y más en aquella época que nuestros abuelos eran, pues lo voy a decir así, más estrictos, sí, sí, más devotos a exacto, Dios. exacto. Porque ahorita hasta me ha tocado escuchar, no me digas abuela, llámame por mi nombre, ¿no? Y pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Exacto. Pero qué bendición el tener a unos abuelos que te inculquen valores, que te inculquen la fe. Ujú, Y eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas, ¿no? sí. ¿Te criaste en la religión tradicional? No, mi abuelita muy católica, Ujú. muy, muy católica, muy creyente. Ella, eso es lo que me enseñaba, ¿no? A lo que ella le enseñaron, lo que ella ¿Conocía? aprendió y conocía. Eh, pero, pues en realidad no íbamos a la iglesia. ah, Hasta que ya estaba un poquito más grande, mi mamá le quería ir a la iglesia a ella, pero no quería la católica. Dice Ok. que ella nunca se sintió, que no sentía, pues no se sentía A a gusto. gusto o en casa, como dicen. Y recuerdo que fuimos a una cristiana o 2, pero no resultó, y fuimos a una bautista. Y recuerdo que ahí sí fuimos por un buen tiempo y me gustaba, yo era una niña, pero me gustaba mucho. Y con el tiempo otra vez, pues ya dejábamos de ir por cualquier cosa. Cuando yo tenía como 14, 15, como 15 años, empecé yo a ir a la católica, yo sola, yo como que yo quería ir a la iglesia y como la católica era lo que me habían enseñado, Sí. empecé a ir a la católica. En cuanto empecé a manejar, yo iba solita cada domingo. Wow. Y cuando me casé, mi esposo en ese tiempo era católico y su familia también, así que seguimos, ¿no? Sí. Me casé en la católica y recuerdo que yo me metí bastante en la iglesia, De o sea, lleno. de que íbamos a los grupos de matrimoniales, a estudios, me metí, o sea, me gustaba. Sí. Siempre me llamó mucho la atención la Tenías esa hambre religión. por Dios, Yo sí, ¿no? desde niña, sí, sí. Y, Y yo y, pienso que es por mi abuelita, ¿no? De que siempre mm, me hablaba de Dios, yo pienso, no sé, a ¿Y lo mejor. platicabas con Dios o cómo era tu relación con Dios de niña? De niña yo no sabía cómo hablar con Dios.
Tenía yo mucha depresión por lo mismo de que no tenía a mi papá. Sentía como que mi papá no me quería o nunca me quiso, o yo fui la que por algo me dejó, no me quiere. Entonces eso me lastimaba mucho y que mi mamá no tuviera tiempo en ese tiempo yo no entendía. Que mi Sí, mamá pues tenía que trabajar, tenía que buscar, tenía que hacer, sustento, sí, claro. y yo simplemente miraba como que, pues ella tampoco me quiere, o sea, no quiere estar conmigo, no quiere. Mm, Entonces yo poco a poco ahí entró la depresión, y la única forma en que yo hablaba con Dios era como llorándole, de que por qué Dios, por mm. qué me ¿Por qué siento pasó así, esto? por qué pasó esto, o sea, yo no sabía de qué otra forma hablar con él de sí, no, ¿Qué edad tenías ahorita que me estás mencionando sobre la depresión? Te lo pregunto porque en nuestra actualidad es muy común, sí, tristemente, ujú. ¿verdad? Antes no era tan común escuchar que un jovencito, que una niña, un niño estuvieran envueltos en esta depresión, pero más o menos ¿qué edad tenías por ahí? Ay, yo desde que recuerdo, no sé, unos 7 años, 8 años, Más muy pequeña, sí. chica, sí, sí. Oye, y me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántos niños, cuántas niñas están allá afuera, quizá en tus mismas circunstancias o Ujú, aún quizá más difíciles en foster care, en sí, crianza temporal, que no tienen a mamá y a papá, que han vivido situaciones tan difíciles y que han caído exactamente en esa depresión y que quizá no tienen a los abuelos para, hey, te amamos, te damos un beso, un abrazo, festejamos tu cumpleaños, exacto, etcétera. exacto. ¿Qué te pasaba por tu mente cuando estabas en esos momentos difíciles? O sea, sí comentaste, ¿no? Bueno, quizá por algo no nos dejó mi papá o por algo no conozco a mi papá, mi mamá está trabajando, pero ¿qué otros pensamientos te bombardeaban? Yo simplemente me sentía muy sola, Mm, aunque tenía a mis abuelitos, aunque sí. tenía mis primos, así, ahora, hoy, o sea, después ya de adulta pensaba yo, y recuerdo que tenía pláticas con mis hijos, porque desafortunadamente después de 17 años de casada, me divorcié. Y yo recuerdo que platicaba con mis hijos porque yo no quería que les pasara lo mismo, ¿no? De que se Ujú. sintieran como que su papá no los quiso o que yo estaba ocupada trabajando. Eh, que les comentaba, yo con ganas de regresar a mi niñez, a mi juventud Ujú. y apreciar lo que sí tenía. O sea, Mm, darme cuenta que tenía lo que tenía. ¿tenías techo? Tenía ¿Tenías amor, atención? exacto. Y el amor de los abuelos, de los primos, tengo 2 tías, que siempre fueron como segundas madres para mí. Eh, sí, tenía, en realidad, si me pongo a pensar, tenía mucho, o sea, tenía mucho cariño. Pero el Pero enemigo es ex experto para bombardearte y decir, exacto, sabes que no tienes nada, estás no sola. tienes exactamente, O por sí. algo te dejaron, o por algo Sí. es experto en infundir ese rechazo, Ujú. ¿no? ¿Y cómo llegó a afectar esos, patrones o esas situaciones en tu vida ya en tu adultez? Mira, cuando yo, desafortunadamente, como yo no sabía y más en aquel tiempo de psicólogos o Oh, no. o sea, no sabían, los papás también no sabían. Yo Ujú. sé que mi mamá miraba y miraba sufriendo y todo, pero no sabía qué hacer, ¿Cómo atenderte? cómo atenderme, sí, a lo mejor pensaba, bueno, se le va a pasar, es una Ujú. niña, se le va a pasar. Pero no, a como iba yo creciendo y después, en mi juventud y otras cositas que pasaron, más y más me entraba la depresión y yo sentía como que yo ya no quería vivir. ¿Que para qué? O sea, ¿para qué estoy en este mundo? Mi papá no me quiso, mi mamá no me quiere. O sea, Sí, siempre, lo vemos todo siempre, negativo, ¿no? sí, Completamente negativo, negativo. exacto. Yo pienso que como niños y como adolescentes nos afectan las cosas mucho más, aunque no sean, bueno, sí son importantes, pero nos afectan más. O sea, Sí, lo como que lo vemos ven muy grande, ¿no? El muy grande, problema. sí, sí. Y como digo, no vemos lo que sí tenemos y lo que Sí. es el amor que tenemos. Los ángeles que Dios nos manda, ¿no? Que son los Sí, abuelitos, son las tías, son esas personas exacto. que nos hacen sentir aceptados, Sí, amados, pero el enemigo siempre quiere meter ahí su cuchara, ¿no? así es. Y en esos momentos que tú comentas que ya no querías vivir, ¿pensaste en tomar otra situación, en Sí, hacerte daño? yo pienso que como desde si recuerdo bien, tenía yo como unos 12 o 13 años, que yo empezaba como a querer darle a entender a mi mamá, ¿no? De que estaba sufriendo, de Mm, que yo ya no quería vivir. Y sí, hacía unos comentarios y eso, y ella me dice que se acuerda, pero que pues, como estamos diciendo, pensaba que bueno, se le va a pasar o sí. como sea. No había tanta información aparte, ¿no? Aparte, no había tanta Porque información, ahorita sí. ya hay, línea de En la escuela, teléfono, en la hay escuela, apoyo, o sí, sea, por todas exacto, partes ya es sí. más como tristemente, es Tristemente, más sí, común, ¿no? sí, exacto, sí. Entonces, para cuando yo ya llegué a la edad como de 18 años, mi mamá ya se había vuelto a casar, pues más me sentí como que no me quería, ¿no? Porque, Desplazada, ¿no? estoy viviendo en la casa, pero ella ya tiene nace mi hermano, son 18 años de diferencia, eh, y ella está ocupada, aparte que está Sí. ocupada cuidando a mis abuelos, está ahora con otro hombre, ahora que tiene a mi hermano recién nacido, entonces yo siento que no tengo esa atención y para mí en ese tiempo andaba de novia con mi esposo, eh, y él me pidió matrimonio, y pues me casé muy joven, a los 20 años.
este, Buscando quizá buscando ese amor, ese ese amor. cariño, esa atención, Ujú, pensando, ay, ok, voy a tener mi propia casa, mi propio hogar, mi propia familia. ujú. Pero bueno, las cosas no sucedieron como yo pensaba. Y aparte que cuando uno tiene depresión y si no haces algo por ayudarte, esa depresión no se va. Mm, Entonces yo sí llegué, ya estando casada, al poco tiempo, intenté quitarme la vida. guau. Sí, tomé pastillas eh, y pues Dejaste ese dejé escrito. escrito mis cartitas a mi mamá, a mis abuelos, a mi Ay, Dios esposo en ese mío. tiempo. Sí. eh, sí, pues si no fuera porque mi esposo llegó en ese momento, no había Ujú, pasado mucho, que yo solita como que al verlo y reaccioné y le dije lo que había hecho y ahí vamos al hospital, ujú. me lavan el estómago, me limpian el estómago, todo eso. Y en ese momento, en aquel tiempo, y me imagino que sigue igual, recuerdo que ahí mismo me dijeron, necesitas ir con una psicóloga, un psicólogo. Sí, terapia. Ajá, terapia, y tienes que llenar esos papeles y los tienes que traer de que estás yendo, y, o sea, tiene que firmarlo y todo, o sea, que tuve que hacerlo, no es nada más de que te dicen y ya. Y sí, encontré una psicóloga después de ver unos cuantos, encontré a una que me habían recomendado, que fue la que me ayudó muchísimo, muchísimo Mm, ahí es donde yo me di cuenta que los problemas de mi padre, de mi madre, esos eran problemas de ellos, no míos, correcto. no era yo la que los estaba haciendo que no quisieran estar Tú no conmigo. propiciaste nada, pues, No, ¿no? exacto, exacto. Entonces, ella me hizo entender eso, me hizo entender, pues, a mi esposo más, y después de eso me embaracé, y desde entonces ya, o sea, después de mi embarazo, nunca más volví a pensar en dañarme, en que no quiero vivir, en Sí. nada de eso. Mi vida cambió. Gracias a Dios, en Gracias a serio, Dios, ¿no? O sea, sí. como una ayuda oportuna, y definitivamente, ¿no? La palabra de Dios y todo, pero a veces, y más en aquellos entonces, ¿no? El ir a un psicólogo era, uy, estás loco, estás Sí, exacto. demente. Ahorita es muy común, hasta, o sea, se recomienda demasiado. Ujú. Es bueno. Si tú estás pasando por una situación parecida de depresión, no tengas miedo, ve y consulta a algún psicólogo con fundamentos cristianos, con valores y principios para que te puedan orientar. Y eso fue parte de tu ayuda, de tu salvación en Sí. cuestión de salud mental, Ujú. ¿verdad? Y de ahí, ¿qué pasa? Que tienes a tu segundo hijo. Tengo a mi primer hijo, eh, estoy ocupada con él, con mi matrimonio, estoy trabajando tiempo completo. Yo no tengo a mi segundo hijo hasta 9 años después. Oh, ok. Sí, la verdad es que yo decía: con un bebé estoy bien". Sí. Sí, pero después sí, yo solita empecé a desear ese segundo bebé y, miraba a mi hijo que como que estaba un poquito solito, y yo decía: "Bueno, pues, ¿para qué? ¿Por qué está solito?". Y mi esposo en ese tiempo, él quería más hijos. Sí, Entonces, 9 años después ya tengo a mi segundo hijo. sí. Así es. Y de ahí, ¿cómo llegas a la iglesia donde tú y yo nos conocimos ahora sí? Sí, eso ya mucho después, es más, hace un año, un poquito más de un año que llegó a esta iglesia, Rescue, Rescue. y la razón es porque, después de que me divorcié, empecé a dejar la iglesia, como que me empecé a deprimir otra vez, que porque, pues, el divorcio Es y todo es difícil, muy difícil. claro. Em, entonces dejé, pero recuerdo que mi mamá me decía: "Necesitamos ir a la iglesia, yo quiero ir a la Mm, iglesia", porque ella estuvo yendo mucho a una cristiana por muchos años, pero también como que se salió y, pues, ella me estaba diciendo, yo también decía lo mismo. Yo decía: "Yo también quisiera ir, yo también quisiera". Bueno, empecé a buscar por internet y dije: "Bueno, voy a buscar una cristiana porque yo sé que mi mamá eso quiere". Y una que esté cerca de su casa, que ella vive en El Cajón. Y ahí una que no sea muy temprano, porque ella no le gusta levantarse muy temprano y necesita más tiempo para arreglarse, sí, para porque ya ponerse está ya bella. está mayor y necesita un poquito más de tiempo y todo eso para salir. Entonces, estaba yo pidiendo mucho. Me acuerdo que estaba buscando por internet y no encontraba, y no encontraba. Y dejé de buscar unos 2 3 meses y volví a empezar otra vez de nuevo, y fue la primera que miré por internet, como que me la puso Dios. Ahí está, no hay pretextos. Aquí está lo que estás buscando, porque es, Sí. cerca de su casa de ella a las 2 de la tarde y en español. Dije: "Bueno, pues vamos, voy a apuntar la dirección, un día de estos que andemos por ahí, vamos y buscamos". Y si así fue, no recuerdo, estaba con mi mamá y le dije: "Mira, ahorita que andamos aquí afuera, tengo esta dirección de esta iglesia, vamos a ver". Y digo, todavía no es la hora de ir, pero podemos ir a ver cómo está todo. Bueno, Sí, llegamos ahí, subimos, entramos y miramos a la pastora Irma sí, y a su esposo, Pastor Rubén. el pastor Rubén, y nos hicieron sentir muy bonito, como que ya estábamos en casa y platicaron mucho con nosotros y dijeron: "Bueno, pues si ya va a empezar aquí el servicio, ¿por qué no se quedan?". Y nosotros: "Bueno, pues okey", nos quedamos y ya no dejamos de ir, Ay, y mira nos que encantó. sí, sí, Sí. es muy bonito llegar a una iglesia y que te acojan, que te Ujú. abracen, ¿no? Y eso fue lo que ustedes sintieron, ¿no? Sí. Y qué hermoso. Eh,
En el caminar, yo sé que siempre cuando empezamos otra vez de nuevo a buscar a Dios o cuando por primera vez te encuentras con Dios y tienes esa comunión, pues el enemigo no voy a decir que inteligente porque no lo es, pero es astuto, ¿no? Y sabe que en ocasiones él nos va a querer poner tropiezos para desviarnos, para desanimarnos, etcétera. ¿Con qué situaciones de salud te has encontrado en estos últimos años? Pues en el 2020, era como en junio del 2020, me estaba bañando y recuerdo que que sentí como una bolita en el estómago, ¿no? Y se me hizo raro y recuerdo que hablé con mi doctora, hablé una cita, ¿no? Y les digo que lo que encontré, como estoy un poquito preocupada. Y sí, voy y me hacen todos los estudios, como al mes, algo así, me dicen, tienes cáncer de los ovarios, en los ovarios, etapa 3. Y, y pues sí, me sentí muy mal, muy triste. eh, no sabía ni cómo decirle a mi familia, a mis hijos. Sí, Eso fue para mí, fue un algo, shock. un shock, sí, bastante, sí, bastante, un shock. Recuerdo que era cuando nos dijeron en marzo que todos se fueron a su casa, ¿no? De lo del Sí, COVID. sí. Y recuerdo que pensé en ese momento y ahora lo vuelvo a pensar, digo yo veo como que eso pasó cuando tenía que pasar, porque no estábamos trabajando, estaba en mi casa, pude dedicarme nada más a mi salud, Ujú. porque me mandaron a las quimios y al poco tiempo me prepararon para sacarme el tumor que iba creciendo muy, muy rápido, Wow. un tumor muy grande, bastante grande. Bueno, paso por la cirugía, me sacan el tumor, me dicen, te sacamos el cáncer, todo está bien. eh, Tocaste pe- la campanita. la verdad nunca toqué la campanita, pero me dijeron, ¿no? Todo Sí, está sí, bien, sí. ya te sacamos el tumor, te sacamos todo el cáncer, y okey, qué bueno, okey, qué bien, ¿no? Pues, como pienso que no fue ni un año cuando me hacen otra vez estudios, porque Ujú. después de que te da cáncer tienes que estar yendo cada 6 meses y luego después cada año, y me van diciendo que me regresó el cáncer, En el mismo lugar. en la misma área, pues, Sí. y, ¿Qué sentiste esta vez, Marce? ay, pues, Porque ya era etapa 3 aquella, era etapa y te lo 3, habían quitado. Entonces, como que exacto. uno se queda pensando, ¿no? Oye, pues ya me lo quitaron, o sea, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo, no? ¿Cómo? Sí, Sí, exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo? yo muy humanamente pienso y me quedo, pues ya lo extirparon, pues ahora, Sí. ¿cómo que volvió a florecer? Exacto, y aparte de eso me dijeron: "Tienes otro tumor que te está creciendo de nuevo", o sea, otro tumor. Okey, Y, pues, recuerdo que me llaman, okey, con la doctora, la oncóloga, y me dicen: "Y es etapa 4". más Sí, difícil. ahí es donde sí fue muy Te quebraste. difícil escuchar eso, porque cuando te dicen: "Tienes etapa 1, 2, 3", creo que uno que se queda, bueno, pues hay esperanzas, ¿no? Sí, Como que te peleas, ¿no? sientes Sí, dices, como que: todavía me "Okey, no queda. estoy en la 4". Ujú. Y te van diciendo que estás en la 4 como que no sabía ni qué decir. Y aparte que me dijo la oncóloga: "Ya no te podemos operar". Híjole, No te podemos operar, no podemos hacer nada más que ofrecerte más quimios quimios. y radiación. Híjole, más difícil. Más difícil. Oye, ahora, antes de continuar un poquito, me imagino que en las quimios, la verdad, nunca he estado dentro de una clínica donde Ujú. hacen todas las quimios ni las radiaciones, pero por eso te pregunto, ¿no? Me imagino que miras más pacientes, ¿no? Ahí mismo Sí. y empiezan a platicar y a Sí. conocerse y que tu vida y que la mía y todo eso. ¿Te tocó ver algunos pacientes que hayan partido? Yo no sé si o sea, ya nunca supe si partieron o no. A lo que yo recuerdo muy bien, más una señora que conocí, em, recuerdo que estamos platicando, estamos esperando para que te llamen, ¿no? Que ya, okey, tu quimio, que ya pueden pasar. Estábamos esperando en la sala de espera y platicando bien, ¿no? Y me dice: "¿Y tú de qué cáncer tienes? ¿Cuál cáncer tienes? O sea, ¿tú de cuál tienes? ¿Y tú de cuál Ujú, tienes?". sí. Y ella tenía del seno, y yo le dije: "Oh, de los ovarios". Dice: "Ay, ese es el peor". Y yo me quedé: "Ay, Dios mío". Ay, hasta yo sentí feo, Marce. Sí, me quedé yo. Y la verdad que es algo que yo ya sabía, o sea, y yo sé que hay peores, yo sé que sí, pero cuando te dicen, te pones a ver en el Internet, ¿no? Oh, sí, A es lo ver qué peor. puedes averiguar, qué Sí, puedes total. aprender, qué puedo tomar, qué puedo comer, qué puedo hacer para ayudarme, ¿no? Pero ahí voy viendo que sí, el cáncer de los ovarios, que nada más te dan hasta 5 años para vivir. Empecé a leer tantas cosas y yo, ay, no, que pues Ya estabas no, contando ya tú el estaba tiempo, contando y ¿no? luego estoy ahí con esa señora y me está diciendo la forma en que ella me lo dijo, me quedé ya nomás así como Impresionada, impresionada, pero la verdad, yo en mi mente y en mi corazón, yo sé que Dios es el que tiene la última palabra. claro. Así lo pensé en ese momento, no dije nada, nos llamaron y ya, pues cada quien a su sillita y vámonos, ya no platicamos, ya no platicamos. Había otra señora mucho más joven que yo, se miraba mucho más joven que yo, que seguido la miraba y ya no platicaba. Seguido yo la miraba cada vez que yo iba, ella estaba ahí.
ella siempre con su cobijita, o sea, se miraba así triste, se miraba Mm, como que ella ya se había dado por vencida, ¿sí me entiendes? Como que ya, sí, sí. no sé. Y a veces, tristemente, así pasa, ¿no? O sea, ya no hay fuerzas para luchar, ya no hay ánimo. Y dice Proverbios, el ánimo soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el desanimado? O sea, es más, cuando tú tienes esa fe, ese ánimo, esa esperanza, pues peleas hasta el final, hasta el Exacto. último suspiro de tu vida. Pero cuando no, aún con una gripita, ya te fuiste al cielo. O sea, ¿sí me Sí, explico? sí, sí, sí. Entonces, y más con ese tipo de gripas que últimamente estamos teniendo, ¿no? Aquí circulando. Pero qué importante es la actitud. Sí, muy importante. ¿Cómo era Marce en esos entonces? O sea, con esa fe, con esa... ¿De qué te tomabas? ¿De qué te tomabas para pelear ese cáncer? En primer lugar, yo pensaba en mis hijos, siempre, desde un principio, mis hijos, yo tengo que vivir lo más que pueda por mis hijos. Em, y la fe que yo tenía también, la fe en Dios que yo siempre he tenido de decir, pero es que Él es el que tiene la última palabra, no, Sí, no los doctores que me dicen que ya no hay que hacer, que no me pueden operar, que ya sí, estás en la etapa 4, o sea, como diciendo, ya ya resígnate. resígnate. Es como una Em, sentencia, ¿no? ¿Sabes sí, qué? sí, Pues esto es lo que hay. sí, Y te avienes a eso, sí, nomás con radiaciones y con quimios y pues a ver qué es lo que pasa. ¿Y exacto. qué es lo que sucedió? A ver, cuéntanos. Pues mira, mi actitud, yo pienso, y si le preguntas a mi familia, amistades, a personas en mi trabajo, a mis hijos, todo siempre, mi actitud siempre fue muy positiva. Siempre, okey, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué tés? ¿Qué me dicen? O sea, que La comida, todo lo ¿no? que yo me mandaban a esas amistades, que mira, que este té, okey, me lo voy a tomar, okey. O sea, yo hacía todo lo posible por ayudarme yo, o Sí, sí, sea, sí. hacer lo posible por mí, ¿no? Em, pero sí, la fe muy grande, todos los días pedirle a Dios. Mi forma de pedirle a Dios no era de que: "Ay, sáname", no, era como: "Si esto es tu voluntad, pues que así sea, pero por favor dame más tiempecito", ¿no? Como dame Sí, más años para porque a mí me preocupaba mucho mi hijo, o sea, los 2 hijos, pero el mayor ya estaba grande, ya había salido de la casa, ya independiente. sí, tiene su negocio, su trabajo, todo. Pero el más chico, todavía estaba en la middle school, o sea, Oh, ya estaba pequeño, decía yo, pues, no tiene a su papá, eh, presente. solamente Ujú. yo, exacto, no tiene a su papá presente, em, o sea, yo soy su mamá, yo soy la única que conoce aquí, ¿verdad? Que Ujú. está con él. Te mirabas, ¿no? Así como que Sí, no vaya a no sentir lo que yo quiero sentí de niña, ¿no? exacto, exacto, de que iba muy bien en la escuela, en calificaciones, todo, dije: "Esto va a cambiar todo si yo no estoy, si esto pasa, se va a deprimir", todo eso, ¿no? Dije yo: "Bueno, dame más añitos, Diosito, por favor", y siempre era Tu mi petición. petición, exactamente. Oye, ¿y qué es lo que te dicen los doctores después de las quimios, de las radiaciones? ¿Cuál fue el resultado que te dijeron? Pues mira, en todo este tie recuerdo que cuando me dijo la oncóloga: "Okey, nada más, pues vamos a hacer la radiación, esto es lo que podemos hacer, ya no te podemos operar". Recuerdo que le dije mis palabras, que hasta ella se quedó. Le dije: "Pues hay que volverlo a hacer, ya lo hice una vez", Ujú, como diciendo: "Vamos a volverlo a hacer". sí, Y bueno, pero ese día que salí de con la oncóloga, me acuerdo que salí muy deprimida. Lloré en cuanto salí de la oficina, o sea, me me hice la fuerte imagino. adentro, pero dije yo: "¿Cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo le voy a decir a mi familia que ahora está etapa 4 y que ya me están diciendo o sea, no me están dando Que no hay esperanza?". esperanza, Exacto, porque sí. no me en la primera vez siquiera te dicen: "Ah, sí, te vamos a operar, vamos a sacar el tumor", o sea, pero esta vez no, 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 ya no te podemos operar, no podemos. Pero bueno, mi decisión fue: no les voy a decir que estoy en etapa 4, simplemente voy a decir: "Mi cáncer regresó y voy a volver a hacer, o sea, mis quimios y todo", y sí, así lo hice. No les comenté que era etapa 4 hasta Oye, qué mucho valiente. después, hasta ya cuando ahora que con el tiempo hice mis quimios, me recuerdo que tuve un sueño muy bonito, donde bonito, pero raro a la vez, porque para mí fue Ujú. algo medio raro, que estaba yo así como en un lugar afuera, ¿no? De que no había absolutamente nada y que empecé a ver muchas personas viniendo hacia mí. Y ya, como se iban acercando, miré que era gente indígena, indígena así, pero como de hace muchos años, ¿no? No. Ujú. Y venía un señor en un caballo, me imagino que era como el chief que le dice, ¿no? Ujú, como el Porque, encargado, ajá, sí, sí, el pero jefe de la tribu, por decirlo así, ¿no? exacto, sí, que tenía sus, no sé, sus arreglos y todo, ¿no? Y recuerdo que ya cuando se acercaron, ese señor que venía en el caballo me extiende su mano y me dice en inglés, me dice, "You are healed", o Está sea, sanada. estás sanada. No sé por qué soñé en inglés, pero bueno, Somos todo, bilingües, todos ¿verdad? somos Hasta bilingües. sí, 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 claro. exacto. Pero bueno, pero sí, me va diciendo eso y recuerdo que desperté y pues sentí muy bonito, ¿no? Como que, qué raro. Y bueno, em, desde ese momento, recuerdo que sigo con mis quimios, pero llega el momento que me dicen, necesitamos parar las quimios porque te está afectando los riñones.
Oh, híjole. Entonces, ajá, exacto, porque después de tantas quimios te Sí, pues sí, afecta, cómo no. sí, te está afectando los riñones, te vamos a dar un tiempo para descansar tu cuerpo. Ujú, para reponerte, Sí, pues. exacto, exactamente. Y van pasando el tiempo, pero bueno, dicen, ok, te vamos a dar 3 meses, en 3 meses regresas, haces tus exámenes de sangre, todos tus análisis, y regreso y hacen los análisis y me dicen, oye, tu numeración está mucho mejor. Ni siquiera estás haciendo las quimios, ¿qué pasó? O sea, ¿qué Sí. está pasando aquí? ¿Qué estás ¿Qué haciendo? estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Bueno, pero, y así voy otra vez a los 3 meses y mejor todavía mi numeración. O sea, me Guau, hacen, es un examen de sangre que va por numeración, ¿no? Dependiendo de la claro. luz. Es más, esa numeración debe ser menos de 10, creo. Y cuando recién se dieron cuenta que yo tenía cáncer, estaba más de 500. Esa numeración, más de 500. Pero bueno, y ya estaba mucho menos, 15, 12, iba bajando, iba bajando. Sí, Y hasta que me dicen: "Okey, te vamos a hacer tus estudios de el MRI, el PET scan", o sea, que te meten al sí. tubo, ajá. Entonces, me hacen eso, y eso fue apenas ahora en junio, Ujú. en ¿De este junio de año? este año, y yo ya estoy yendo acá a la iglesia, a Rescue, ¿no? Y han pedido mucho por mí, Ujú, sí. En el han grupo de mujeres y grupo de todo, sí, sí. mujeres y todo eso, am, que me van diciendo que no hay cáncer, que no ven absolutamente nada de cáncer. El tumor El desapareció tumor no desapareció, la forma en que me dijeron es de que está tan chiquito, así como un chícharo, como encapsulado. encapsulado y chiquitito, chiquito, se hizo tan chiquito exacto, y me dijeron: "No hay cáncer". La misma Wow. oncóloga se quedó, What? pues no hay cáncer, exacto, Sí. no hay cáncer. Es más, me dijo: "¿Te puedo abrazar?". Y le Ay, qué digo: "Claro", pero dice: "Es que", dice: hermoso. "Me da tanta felicidad", dice, "porque me da tanta felicidad darte buenas noticias". Sí. Y más porque Sí, no había ya una cura, con excepción de las, quimios o el tratamiento, ¿no? exacto, sí. Con las quimios y con las radiaciones, pero ya etapa 4 Ujú. no existía la posibilidad de una cirugía y que de repente se va, o sea, está encapsulado, está Sí, está chiquito como un chiquitito, chícharo, ajá, exacto. sabiendo que el tumor que te quitaron en el 2020, Sí. me comentabas la otra ocasión que estaba bastante O era grande, muy grande, bastante. Tanto que es un poquito más de información aquí, que cuando yo me acostaba, se me levantaba, el se miraba bulto. el bulto, sí, Y sí, cuando te remueven, sí. te quedó ahí Me el quedó un hueco, como dicen, y me tuvieron sí, que rellenar con algo, poner una malla, le dicen, malla, ¿no? sí. Y sí, es Guau, qué ajá, impresionante. Qué sí, impresionante lo que acabamos de escuchar tú y yo, que de unos resultados, un diagnóstico donde ya no se te puede hacer nada, donde ya no eres candidato a una cirugía, donde estás en la etapa 4, lo que Dios hace, lo que la fe en Dios es posible de hacer. Y que nuestro Dios poderoso, el Dios de Marce, es el mismo que el mío, es el mismo que te estoy presentando en esta tarde o en este día, que es suficientemente grande y poderoso para arrancar toda enfermedad de tu vida, siempre y cuando el Señor lo decida, ¿verdad? Que sea exacto. su voluntad, porque tampoco podemos manipular a Dios, Ujú, tampoco es un genio de la lámpara, Él sabe cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero me interesa que hayas escuchado este testimonio, que si Dios lo hizo con Marce, y no una, 2 ocasiones, ocasiones. 2 ocasiones. ¿Cómo te sientes el, el que tu oncóloga, incluso cuando te dijo, déjate, doy un abrazo, o sea, a tu alrededor, ¿qué escuchaban, no? Porque me imagino que, ¿cómo, no? A ver, cuéntanos qué pasó, ¿no? O sea, desde enfermeras, desde otros pacientes o quizá amistades. Pues, la verdad, lo que son las enfermeras, los doctores, aunque yo sé que estaban muy sorprendidos, nunca dijeron nada más de ahí de que: "Ay, qué bueno y felicidades y déjame darte un abrazo". Yo pienso que, pues, son doctores, ¿no? Sí, creen más Creen en la en la ciencia. ciencia, en realidad, la mayoría hasta no creen en Dios. Entonces, en realidad, de ellos simplemente un felicitaciones, ¿no? Y qué bueno, pues vas a regresar en 6 meses y después, si todo va bien, vas a regresar cada año y después o sea, Cierto 5 tiempo. años, así es lo que me comentaron. Pero de ahí, pues no, nadie. Los que sí, muy sorprendidos, claro, soy yo, mi familia. Y ya cuando me dieron esta noticia, el decirles la verdad, decirles: Mm, "Esto es lo que yo tenía", me sí, habían dicho, esto es lo que me habían dicho, sí. ahí sí es donde ya Es cuando ya impactó, ¿no? impactó. ¿Y cómo? ¿Cómo que no nos dijiste? Es que no quería preocuparlos. Sí. Y y ahí es donde sí mucha gente ya, guau, es como un milagro, es Sí, algo grande, es sí. algo y malos que creen en Dios Oye, pero qué interesante lo que nos comentabas, ¿no? O sea, que tuviste este sueño, aunque a veces los sueños pueden parecer tan extraños que no lo entiendo, que por qué, a ver, que explícame un poquito. Cuando me recuerda la parábola o la historia, ¿no? En muchas ocasiones cuando Jesús les decía, sé sano, o por tu fe eres sano. ujú, Y que en este sueño tú mirabas, ¿no? A esta persona, a este jefe de la tribu y te decía, ya está sana, estás en ya está sana. sí, Wow, qué impresionante. así es. Oye, Marce,
¿Qué le puedes comentar a esas personas que actualmente les han dado un diagnóstico? Que no se den por vencidos, que no digan, que sepan que Dios tiene la última palabra, Sí. que yo sé que es muy difícil porque es fácil ahorita platicar de todo esto y decirlo, pero cuando estás pasando por las quimios, te tumban, a mí me dio mucha ansiedad, Mm. eh, así que Florecen otras cosas, pues, exacto, sí, sí, a sí, raíz de mucho eso. ah, miedo, el miedo de lo que pueda pasar, de Incertidumbre. tantas cosas, sí. Entonces, cuando estás pasando por esas cosas, simplemente no perder fe, pedirle a Dios, abre tu Biblia, reza, o sea, lo que tú puedas hacer, ve a la iglesia, platica con personas positivas, claro, Sí, muy importante. sí. Em, y también algo que yo quisiera decir es de que fíjate qué está pasando en tu vida, cómo Mm, estás viviendo tu vida, A ver, porque cuéntanos. porque yo siento como que Dios me dijo: "Esto tuvo que volver a pasar", porque yo entré a un tenía una después de mi divorcio, pasó un tiempecito, empecé a salir con una persona. Yo pensé que iba a resultar en algo más, ¿no? Casarnos, Ujú. tener una relación bien, pero él nada más me decía: "Sí, sí, sí, después, no después", y nunca pasaba así, pero bueno, em, yo pienso, no sé por qué lo siento así como que cuando pasé por la primera vez del cáncer y eso, después de que pasé, que me operaron y todo, yo regresé con él, porque ya habíamos terminado, porque por lo mismo de que siempre me prometía y nada pasaba. Entonces, yo fui la que le dije: "¿Sabes qué? No, yo quiero algo en serio, Ujú, algo algo formal. formal, y tú no me lo estás dando, así que hasta aquí", ¿no? Lo que sea. Y después que me dicen lo del cáncer, pero bueno, pasando eso, regreso con él. Digo yo: "Bueno, quiero intentar, a lo mejor ahora sí cambian, ahora sí quiere Ujú. lo que yo quiero, porque eso me está diciendo". Pues, tenemos otra vez una relación y que me van diciendo lo del cáncer otra vez, ¿no? Que me Sí, de regresó segunda la vez. segunda vez. Bueno, pues, eso hizo que él se fuera, okey, se retiró. En cuanto yo le Sí. dije lo que había que me había regresado el cáncer y que esto y lo otro, se fue. Y yo pienso, ahora lo pienso, yo digo que eso tuvo que pasar para sacarlo a él de mi vida, Mm. para que él se fuera Y para por que a veces abriéramos los ojos, ¿no? De quiénes realmente están con nosotros y quiénes exacto, no. porque también había otras 2 amistades que también se me desaparecieron, y digo yo, bueno, pero después yo solita como que Dios me lo estaba diciendo: "Mira, esto tuvo que pasar para que te sacaras a estas personas de tu vida, para que Ujú. te enfocaras nada más en mí, en la iglesia, en tus hijos, en lo correcto, en lo que está bien, En lo que importa, en en lo lo que que importa". tiene valor y peso, ¿no? Exacto. Wow, qué mil respetos, Marce. Pero a veces escuchaba una predicación precisamente y decía que a veces queremos el milagro inmediato sin querer pasar por un proceso. Y nos queremos brincar esa etapa del proceso porque sinceramente los procesos son dolorosos, ¿no? Así como un tratamiento de quimio, Sí, de radiaciones. O sea, quisiéramos no pasar por nada de eso, por la pérdida de cabello, de peso, de esto, del otro, sí. el vómito, las náuseas, todo lo que conlleva. Y quisiéramos ya ver, ya estoy libre de esta enfermedad o de esta situación, ¿no? Pero en ocasiones, en el proceso, en el caminar, es cuando Dios va trabajando con tu corazón. Ujú. Dios te va enseñando, mira, estas amistades no te convenían, Sí. ¿no? O esta situación no era bueno para tu salud, no era bueno para tu corazón, para tu mente, ¿no? Ujú. Pero a veces nos cuesta. Claro, cuesta, Nos sí, cuesta porque cuando estamos buenos y sanos, y no solamente me refiero físicamente, sino conscientes y todo, no, todo lo vemos del color de rosa, ¿no? Todo maravilloso. Pero como dicen por ahí, en la enfermedad, en la cárcel, en la pobreza, es cuando te das cuenta quiénes quiénes realmente son, ¿no? exactamente, Quiénes sí. realmente son tus amistades o esas personas que te aprecian, ¿no? Marce, quiero cerrar con esto. Nos comentaste sobre tu infancia, sobre tu niñez, que pasaste por esta depresión, Mm, ¿verdad? Y ahorita, como lo comentaba anteriormente, es muy común, sí. ¿verdad? ¿Qué les puedes decir a los papás que quizá están teniendo un hijo, una hija, un sobrino, un nieto, una nieta, que están pasando por esas circunstancias y que quizá piensan, ay, están de flojos, ay, es que así es ella, ya después se le va a pasar? O sea, ¿qué les Ujú. puedes decir, Marce? Que que no piensen así, Mm, que hablen con sus hijos, sí, y yo sé que es difícil porque muchas veces en la misma depresión no queremos hablar con nadie, en realidad no queremos no escuchar a nadie. exacto. Pero que hagan por es más, para decir, mi hijo, el mayor, cuando yo estaba pasando por mi divorcio, él tenía 13 años y le afectó muchísimo. Y recuerdo que le dio una depresión y Sí, empecé a llevarlo con una terapista y esa no funcionó y lo llevé con otra y hasta que me mandaron a un grupo de adolescentes
Y ahí es donde sí le ayudaron mucho. O sea, a lo que voy es de que como padre no se den por vencidos y Mm. busquen qué es lo que pueden hacer para ayudar a sus hijos. Buscar herramientas, recursos, ¿no? Sí, Porque a lo sí, mejor una cosa no le sirve, pero quizá en el grupo de jóvenes donde ujú, exponen todas sus situaciones, sí, él quizás se sintió, bueno, no soy el único de papás divorciados, sí. ¿no? Y eso fue exactamente lo que pasó. Recuerdo que al poco tiempo empezó a platicar conmigo y me dice, yo estaba triste porque se habían divorciado. Dice, y he conocido a otros adolescentes donde peores cosas les han pasado, que Mm, sus padres no los quieren, que sus papás han abusado de las niñas, qué que cosas difícil. que, Sí, que horribles. dices, un divorcio es feo, es horrible, pero no es, mis padres sí me quieren, siguen Ujú. ahí, sí están conmigo, pero ahí es donde se dio cuenta él que en realidad lo que él tenía, o sea, era que estaba bendecido, ¿no? Así Sí, como dije yo claro. de mí, de que si Sí. con ganas de regresar y ver eso, entonces en ese grupo a él le hicieron ver Ujú. con tiempo Sí. que estaba bendecido, o sea, que había otros muchachos, niñas, niños que Que han pasado por lo mismo, en realidad están pasando por lo mismo o cosas más más difíciles. difíciles. Sí. Entonces le recomiendas a los papás que busquen Que herramientas, que busquen busquen herramientas y que no recursos se den por vencidos, y que porque va a no, ser difícil, sí, va a ser difícil. y, Ellos, los niños mismos te lo ponen muy difícil. No, yo no quiero ir, no, yo no voy a, no, yo no tengo nada, ya no quiero. Pero Y no no. etiquetarlos, ¿no? Como que, ay, sí, ahí déjalo, sí, él es el solitario, él es el enojón, la amargada, ¿no? Ujú, O la deprimida, o la que nunca sale en su cuarto. Yo creo que tenemos que cambiar ese vocabulario y tenemos que ver como que esos signos, ¿no? Esas banderitas rojas donde nos están gritando de una forma u otra, ayuda, pero quizá los afanes de la vida, quizá tantas cosas no nos permiten ver que nuestros hijos también sufren, lloran, padecen y que su corazoncito es responsabilidad de nosotros como padres. sí, Pero claro, tampoco quiero condenar a los padres que quizá se les ha pasado, ¿verdad? El detectar esto, pero el día de hoy, si tú que nos estás viendo y que quizás has pasado por alguna de estas dos situaciones, pensamientos suicidas o depresión, o que te han diagnosticado con una enfermedad que aparentemente los doctores te dicen que no tienes cura, que no hay remedio, que no eres candidato para un trasplante de órganos quizá o para una operación, te voy a decir algo. Dios tiene la última palabra. Entrégale tu corazón a Dios, tu mente, tu vida y créeme, dice Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bien y no de mal. Así que si Dios lo hizo con Marce y cambió su vida a 360 grados ujú, y que ahora está libre de este cáncer, Dios también lo puede hacer contigo. Muchas sí. gracias, Marce. Gracias a ti. No, al contrario. Cuando lo escuché en la conferencia me quedé, tiene que estar conmigo, la voy a invitar porque es hermoso ver cómo Dios trabaja. Exacto, sí, Es, es, así es, es. eh, es impactante, Ujú. es impactante. Y más tú que lo viviste en carne propia, no, pues, si yo me quedé con el ojo cuadrado cuando lo estaba explicando, pues ahora imagínate tú. Muchas gracias. Muchas De gracias. nada. Es de mucha bendición. Te invito a que te suscribas a todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial, que lo compartas, dáselo ahí a una amistad, públicalo, déjanos un comentario y por sobre todo, que tus ojos, que tu fe se mantengan ahí arriba, en Dios. ¿Sale? Bendiciones. Nos vemos para la próxima.